Hola amigos de Cuéntamelo Todo, bienvenidos a otro episodio más donde hablamos aquí de todos los temas, realmente pues como decimos, sin papitas en la lengua y con la verdad. Hoy es un episodio, bueno, la verdad que todos son muy especiales, yo siempre digo que mis invitados son especiales porque en verdad todos lo son, pero hoy nos sentimos súper contentos de contar con la presencia de Ana Isabel. Ana Isabel es abogada, además es paciente de endometriosis y está haciendo una, digamos, hermosa labor inicial, pues estamos empezando con la Asociación de Mujeres con Endometriosis acá en Panamá. Y realmente pues aprovechando que estamos en el mes de marzo, este mes se conmemora pues el Día Internacional, el Día Mundial de la Endometriosis, en donde es como queremos decir, no queremos que sea un solo día, queremos que sean todos los días, pero es como el momento en el que más podemos, digamos, impactar y con estos espacios para hablar de exactamente qué es la endometriosis, que es una condición que realmente por muchos años fue, digamos, digo yo que como ¿cómo le dicen? Tengo la palabra, estoy diciendo que todo se me olvida ahora que estoy embarazada, ¿no? Así que ustedes me disculpan. Pero como que por mucho tiempo la teníamos como que eso no existe, no se diagnosticaba, subestimábamos los síntomas y realmente pues sabemos que son pacientes que pasan hasta cierto punto un calvario, entre literal pues por los síntomas y por toda la peregrinación que literalmente tienen que hacer. Entonces, Ana, de verdad que estoy súper agradecida que nos acompañes para que hoy conversemos de este tema tan importante que nos apasiona mucho a ti como paciente que estás haciendo tantas cosas buenas con este tema, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Bueno, mi nombre es Ana Isabel. Yo fui diagnosticada cuando tenía 23 años en el 2024 y fui operada de urgencia en junio. Ok, Me operé en una clínica privada, gracias a Dios tenía los medios y no tuve que esperar lo que muchas pacientes con endometriosis sí tienen que esperar. claro. Y cuando entré al quirófano fue con los ojos cerrados y sin saber qué era endometriosis, ya que no sabía que existía algo que se llamaba endometrio y que podía crecer fuera de donde tenía que crecer. Así que Exacto. fui con los ojos cerrados a ver qué era lo que deparaba la vida Cuéntanos y cuántos años tenías. tenía 23 años. ¿Y tú habías tenido chequeos, digamos, previamente Sí. ginecológicos? Ok. ¿Y tenías algún síntoma, algo que te llamara la atención o comentaras en esos chequeos previos? No per se porque yo normalicé siempre tener cólicos incapacitantes y fuertes, al punto que yo cuando me venía la regla, yo ya sabía que ese día no podía salir, ese día no podía ir al gimnasio, no podía ir a la escuela o a la universidad, incluso en el trabajo, cuando ya no aguantaba era como que necesito un chance y yo me iba al carro, me acostaba, Claro. porque sí me sentía bastante mal, pero no sabía que eso era un síntoma que el que yo tenía que estar alerta. Claro. ¿Y esto te empezó a pasar desde, digamos, desde que te desarrollaste? ¿Te empezó a pasar Sí. desde siempre? Desde la escuela recuerdo perfectamente que cada vez que me venía el periodo, mi mamá tenía que salir de su trabajo para ir al colegio, Wow, buscarme, comprarme medicinas, todo eso, para irme a la casa y poder dormir. claro. Sí, bueno, eso que comentas es como la historia clásica, ¿no? Y la palabra que utilizaste, normalizar, me encanta porque es realmente lo que ocurre, tanto como pacientes como nosotros como médicos, hasta cierto punto, digamos, los que no buscamos tanto esta condición, o mucho, incluso mucho antes, cuando estaban en la escuela, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando estábamos en la escuela, uno siempre escuchaba a la compañerita, pues gracias a Dios no me tocó, pero la compañerita que uno decía, pero oye, pero a mí también me viene la regla y, o sea, está más Normal. como que mínimo, ay Dios, pero realmente esto es algo que afecta indiferente, digamos, a las pacientes. Y el tema es este, que puede empezar desde muy temprano, desde la adolescencia. Hay pacientes que se les manifiesta más adelante
y realmente el desconocimiento ese de que un cólico no te debe incapacitar. O sea, tú puedes tener cólicos cuando tienes la menstruación, te puedes sentir un poquito inflamada, pero eso no debe afectar tu vida, tu calidad digamos, de vida, de tu vida diaria, tus actividades. Y precisamente esto que mencionas, porque ayer le hablaba a una paciente en la consulta y ella me decía, no, pero es que los cólicos, eso, que la tumban en la cama, que tal, que tal. Y bueno, yo digamos que hasta cierto punto asumiendo que ahora estamos hablando más de endometriosis, están las campañas, está todo esto, le digo, bueno, tú sabes que este tema, y ella me dice, pero ¿qué es endometriosis? Y yo digo, wow, todavía, con todo lo que Falta. estamos tratando de hacer, todavía se desconoce. Entonces, en lo que bien mencionas, ¿no? Dentro del útero, lo hemos hablado anteriormente, pues crece un material, el útero tiene la parte, digamos, externa, la parte de los músculos, la parte muscular que es el miometrio y la parte interna que es el endometrio, que realmente pues todos los meses se estimula, hormonalmente crece para realmente ser el sitio de implantación de un embarazo. Cuando no se da, eso es lo que menstruamos. Por razones que desconocemos a ciencia cierta, hay muchas teorías de que si hay menstruación que se va hacia adentro de la pelvis, de que si hay un tema genético, de que si hay un tema de diseminación por los vasos sanguíneos, por la vía linfática. Esas células empiezan a crecer donde no deben crecer. Y el tema es que asimismo, como todos los meses sangra y se inflama, digamos, el útero, asimismo eso que está afuera, en lugares como el resto de la pelvis, la pared, los ligamentos, los intestinos, la vejiga, lugares lejanos, incluso el diafragma, los pulmones, ya es más raro, ¿no? Pero puede ocurrir. Entonces, asimismo, todos los meses nos viene el periodo, dolor, inflamación, sangrado como que adentro y llegan las urgencias. Tu urgencia, bueno, también se pueden formar quistes. Esto, en tu caso, ¿qué En fue? mi caso, lo recuerdo perfecto porque mi mamá siempre me decía, tienes una pancita, ¿estás segura que no estás embarazada? Y yo le decía, mami, yo estoy segura que no estoy embarazada, o sea, estoy segura. Y mi mamá, esa pancita está rara, esa pancita está rara, esa pancita está rara. Yo hacía muchísimo ejercicio, pero como quien dice, la gym rat. Y me acuerdo que yo un miércoles yo estaba cargando peso normal y el jueves intenté cargar el mismo peso y fue imposible. Y ahí fue cuando yo sentí como ese punzón en la pancita y yo dije, esto sí está raro. Y ya ahí fue cuando me asusté porque nunca había sentido ese dolor. Y ya ahí le dije a mi mamá y mi mamá me dice, bueno, vamos a ir a una clínica. Me lleva a la clínica y allí me dicen, lo primero que me hicieron fue, bueno, dos cosas, o tienes estreñimiento o tienes apéndices. Apéndice. Apendicitis. Ajá. Y descartaron la segunda y la primera me mandaron a tomar fibra. Bueno, yo seguí con la fibra por 2 días y al segundo día no aguanté. Yo llegué a mi casa manejando como pude y le dije a mi mamá, no aguanto. Y mi mamá me dice, bueno, nos vamos al ginecólogo porque yo te estoy viendo que esa pancita es aquí abajo, eso es la parte de la mujer. Y me dice, vámonos al ginecólogo. En efecto, la ginecóloga me hizo un ultrasonido vaginal normal y ya con ese ultrasonido ella dijo, aquí hay 2 cosas que con este ultrasonido normal no puedo saber qué es. Así que yo te recomiendo un CAT abdominopélvico contrastado. Para saber qué es, porque yo con esto no puedo evaluarte y mi recomendación es que te vayas a un lugar más especializado. Empecé a llamar a clínicas para este examen, los costos de todas altísimos. Conseguí un precio un poquito más razonable, me lo hicieron y ahí en efecto se pudo ver que yo estaba muy mal. Llego a donde un doctor que fue el doctor que me operó y me dice que bueno, que por suerte la otra ginecóloga me envió esto, así que ya fui como solamente para que él me dijera el paso a seguir. Y me dice, bueno, esto está gravísimo, así que o tú te operas en los próximos 10 días o tú te puedes morir, porque tienes un endometrioma de tantos centímetros en tal lado, tienes el otro endometrioma, tienes muchos quistes chiquititos, así que tienes que operarte y eso se te puede reventar, te puede causar una hemorragia y no sabemos qué vaya a pasar si tú dejas correr el tiempo y te vas como a un hospital. Y también buscar esa cirugía
en hospital del estado me iba a tomar meses. Sí, es verdad. Entonces, luego de eso, bueno, fue todo con los ojos cerrados. Muchas personas ayudaron para esa cirugía y me operaron. El doctor en ese momento me dice, todo salió muy bien, por suerte, pero no te pudimos retirar todo porque sí estuvo muy complicado, tenías todo pegado, el útero es de una cierta forma, yo lo tenía como en retroversión, entonces como que fue muy complicado, me hicieron la paroscopía y bueno, yo digo que todo salió bien, pero yo no sabía que era endometriosis y yo salí con los ojos cerrados a ese quirófano. Como que ya estabas curada. Y yo dije, bueno, listo. Abro una página de Instagram que se llama Endo con Ani, solamente porque decidí, yo dije, bueno, voy a poner mi vida, cómo se vive con endometriosis, ya que luego de esa cirugía dije, bueno, ahora sí voy a investigar qué es endometriosis porque cuando yo entré no sabía. Claro. Y yo dije, es una enfermedad que yo puedo vivir con eso el resto de la vida. De hecho, es una enfermedad crónica. O sea, que por eso te decía que este tema hay que verlo de un punto de vista diferente, de que no es como que te operé y ya. O sea, es una condición con la que vas a vivir realmente y hay que controlar el resto de la vida. Hay que hacer un montón de cambios. Y justo por eso que usted dice, yo dije, bueno, voy a exponer mi vida porque yo necesitaba información antes de entrar. El tiempo primero no me dio para investigar suficiente por la urgencia. Y segundo, cuando empecé a investigar, yo vi que no había nadie que hablara de lo que me pasaba antes, durante y después del diagnóstico. Claro. Y entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Empecé con Endo con Ani y con el tiempo empecé a investigar que yo tenía que comer el llamado gluten free, el tema del lácteo, y yo poco a poco, de manera empírica, fui volviéndome experta en esa clase de cosas porque al final la endometriosis es multidisciplinaria y usted se podrá imaginar cuánto cuesta tener una persona que te ayude con toda esa multidisciplinariedad. Es demasiado costoso. No, y es que eso que mencionas es súper importante también porque en otros países, en el primer mundo, no nos vayamos muy lejos, aquí al ladito en Colombia tuve la oportunidad de entrenarme, ya vamos a llegar allá en lo que es endometriosis profunda, obviamente no al punto de ser experta, pero estoy empezando, y hay centros de endometriosis, porque la endometriosis no te la trata el ginecólogo, o sea, sí, es el cabeza de grupo, ¿no? Pero tienes que tener desde nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, incluso durante las cirugías entra en juego el cirujano, el urólogo, sí, exacto, el coloproctólogo, o sea, es un equipo que debe estar dirigido a estas pacientes porque, vuelvo y digo, es una condición crónica. La parte de la alimentación que acabas de mencionar es súper importante porque una de las cosas que, digamos, es una de las teorías de temas de epigenética. Epigenética es todo como que lo que te puede afectar, que no tiene que ver, sino como, por ejemplo, la alimentación, los estilos de vida, todas estas cosas. Y se ha visto que estos alimentos súper, lo que le llaman los ultraprocesados, el gluten, los lácteos, yo le digo a la paciente, todo lo que viene en un paquete, o sea, todo lo que trae un preservante, un colorante, claro, a todos nos encanta, qué rico los Doritos y la cosa, digo, sin, ¿sabes? Hablar mal de nadie, ¿no? Pero esas cosas, pues, es como le digo a otras pacientes, hay gente que se baña con jabón de perro y no le pasa nada. Pero hay gente que tiene la piel sensible. Lo mismo, estas pacientes les va muy mal con estos alimentos y se ha visto que propician la inflamación. Entonces hay que hacer cambios de alimentación. Son pacientes que no solamente sufren del dolor pélvico crónico, tienen dificultad a veces para ir al baño, para orinar, para tener relaciones. Incluso se asocia a otras condiciones de dolor, fibromialgia, o sea, otras patologías inflamatorias, que el colon irritable, incluso obviamente el vivir con dolor crónico, aunque uno no quiera, te hace ciertos cambios en tus vías neurológicas que te lleva a ansiedad, depresión. O sea, entonces necesitas un equipo de gente que te ayude y te trate. Y lamentablemente, como dices, esto llega a ser costoso. O sea, a nivel institucional tenemos, porque trabajo a nivel de la Caja del Seguro Social, tenemos
uno que otro especialista en este tema, pero no por la infraestructura, lo que sea, no trabaja como a nivel, como centro. Entonces, al final la paciente, como digo, empieza aquí, va para allá, al final le toca investigar sola porque no hay como esta guía como tal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, quedan, como digo, en una cirugía de urgencia que muchas veces, en estos casos, no es que toda paciente con endometriosis deba o necesite que ir a cirugía, pero todas necesitan un seguimiento. E incluso después de la cirugía, continuar con estos cambios de alimentación, los suplementos, que vamos a hablar de eso, las terapias a veces como supresoras de las hormonas para el tema del crecimiento de la enfermedad y demás. Entonces no es como que ya te operé y ya, de hecho en tu caso tengo que volver. Tienes que volverte a operar, exacto. Y cuéntanos esa segunda parte. La segunda parte, yo pensé que ya jamás yo iba a volver a tener que entrar a un quirófano por endometriosis, porque yo salí del quirófano pensando que todo estaba bien. Me empiezan a mandar un medicamento para suprimir el periodo, medicamento que no me funciona por mi cuerpo. O sea, químicamente no sé por qué, pero he escuchado que el medicamento es fenomenal. En mi caso, me lo tomé por 6 meses y en ningún mes se me suprimió el periodo. Y luego de eso, yo dije, lo voy a dejar. Yo no pregunté, mala mía, no hagan eso. Gracias por la docencia, ok. Yo dije, lo voy a eliminar y ya. Por 6 meses estuve fantástica. Yo dije, bueno, le he ganado a la endometriosis. Error. En septiembre del 2025 empieza nuevamente mi calvario y ya yo dije, no puede ser que esto haya regresado. Me devasté completamente porque yo dije, otra vez estos dolores, otra vez. Pero como ya estaba más consciente, ya cada cosa que mi cuerpo hacía, yo decía, esto es dolor, tengo que de una vez meterme en medicina. ¿Qué sucede? Ya las medicinas no me hacían efecto después de un mes. Claro. Yo tomando medicinas ya no me hacían efecto y ahí empecé a ir a el hospital y ahí me hice amiga de la JJ Vallarino. Ahí me hice amiga pues de muchos doctores y los enfermeros ya sabían de mi caso, sabían quién era, al punto de que ya yo llegué un día y me dijeron, Ana Isabel, mañana no puedes venir porque ya no tengo más venas en donde inyectarte. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, wow, esto está bastante fuerte. Y entre todo esto me tuve que volverme a hacer exámenes para ver todo mi tema ahí abajo y me dicen, tienes otro endometrioma en el lado izquierdo. Esta vez ya no estaba en el lado derecho, solamente en el lado izquierdo. ¿Y esto qué sucede? Me empezó a agarrar, yo digo que los nervios de la ciática. Claro. Y allí es donde ya puedo decir que Endo con Ani empezó a surgir, porque yo en noviembre tenía un viaje y yo dije, no, yo me voy a ese viaje, me cueste lo que me cueste. Pero llegó un punto en donde yo no podía caminar del dolor. Cuando me entraba el dolor, yo tenía que ir con mi novio, con mi mamá apoyada, si no es que en silla de ruedas, a llegar a que me pusieran el medicamento por la vena. Y también llegó el punto en donde una dosis de medicamento por la vena ya no me funcionaba. Ya el doctor sabía, dice que bueno, siempre te dejan después de una intravenosa, te dejan como un tiempo de reposo. Me dijeron, no vamos a esperar de una vez porque ya sabemos lo tuyo. O sea, era todos los días yo creo que yo estaba en el doctor. Y yo dije, bueno, me voy a hacer mi viaje con mi familia y que pase lo que tenga que pasar. Antes de eso, mi doctora actualmente de cabecera, que lo conoce el doctor Winston, me dijo, bueno, te vamos a poner un medicamento que se llama Luprin. Me corrige si no es así. Sí, no, sí. Que es un medicamento que utilizan para los pacientes que tienen cáncer. Sí, suprime por completo. Bueno, me lo pusieron y vi, creo que un 20% de mejoría en el que ya yo lograba obtener medicamento y me mejoraba. Pero eso era como que, bueno, al menos ya la pastilla me mejoraba y ya no tenía que ir a inyectarme. Y yo digo, bueno, como yo no me voy a dar mala vida, ya yo me he informado mucho de eso, yo voy a llamar a los aviones a los que yo me voy y voy a pedir mi silla de ruedas. Claro.
Bueno, y le digo a mi mamá, mami, vas a grabar todo. Mi hermana empujando la silla de ruedas, mi mamá grabando, y yo tal, y pueden hacerlo así, pueden hacerlo así, tal. Subo el video a TikTok. Ay, Dios mío. Esto fue una ola de nieve en la que muchas personas, con la poca empatía que existe y también la falta de conocimiento de esta enfermedad, me cayeron en banda. Eres una vaga, eres una fresca. Muchas personas necesitan esa silla de rueda en el aeropuerto y tú la estás usando. Sí tienes plata para irte de viaje, pero no para operarte, tal. O sea, No. cosas que yo me quedaba como, No, eso es tema de las redes sociales ahorita mismo, Dios mío. Ya. sí. Pero también allí encontré a mi nicho, encontré a mi comunidad, encontré a mi gente. Y fue como esa bola de niños, como que eso es falso, si no sabes de endometriosis no digas nada. Exactamente. O sea, No, cosas. es que en las redes ahora le dan palabra a los que no saben, pero creen que saben y tienen derecho a opinar, porque todo el mundo Ujú. tiene derecho a opinar. O sea, En ese viaje yo digo, bueno, voy a abrir un grupo de WhatsApp. Yo pensé que el grupo se iba a quedar en 20 personas. No. Ahí empezaron a entrar y entrar mujeres. Y ahí fue cuando yo me quedé en shock porque yo digo, mi historia es la peor que existe en el mundo y yo soy la que más ha sufrido con esta enfermedad y no hay nadie peor que yo. Error. O sea, las historias que las mujeres de este grupo me cuentan, mujeres panameñas, me cuentan que han vivido, no solamente en hospitales públicos, en hospitales privados, en sus colegios, en sus lugares de trabajo, a mí me pareció increíble. Y yo me quedé sorprendida, yo dije, pero necesitamos entonces hacer algo que las ayude. Y ahí fue donde me lancé y dije, bueno, voy a hacer una asociación de mujeres con endometriosis aquí en Panamá que se llama AME y está actualmente en está formación. en formación, está por Dios primero pronto y bueno, ahí vamos a estar colaborando nuestro granito de arena porque como siempre digo, es una condición que a mí como médico, digamos que cuando la empecé a estudiar, no tampoco, o sea, cuando yo me formé, tampoco fue hace tanto tiempo, pero cuando yo me formé, realmente era como que uno la leyó ahí en el libro y ya, pues, o sea, ni Ujú. siquiera te la ponías a pensar tanto cuando la paciente te llegaba al cuarto de urgencia, ay, tiene dolor, ajá, pero ¿qué tiene dolor? O sea, yo he tenido pacientes que me ha tocado operar, que su síntoma, más que un solo, simplemente, digamos, por no decir simplemente, pero que solo dolor era que cuando le venía el periodo, 4 o 5 días sin ir al baño. No podía, le dolía. Y resulta que tenía un nódulo de endometriosis que le estaba comprimiendo, como nada más le dejaba, por ejemplo, que el tubo del intestino es esto, y cuando le venía la regla, como ese nódulo se inflamaba, le quedaba así. O sea que obviamente ella no podía ir al baño. Y ella se logró diagnosticar a tiempo, que ahora vamos a conversar sobre los diagnósticos, pero también, digamos, paralelamente, mi esposo es cirujano, le tocó de corredera, lo llamaron de un hospital privado, una señora que están sospechando que se le perforó el intestino. Señora, 40 años. Cuando él llega y la mete y la opera, él dice, esto aquí todo está como sangre, chocolate, ¿qué es esto? Me llama y yo le digo, tiene endometriosis. O sea, se le perforó el intestino por una obstrucción que le generó un nódulo de endometriosis. Entonces, como dices, o sea, uno piensa que hay cólico, pero la cosa puede ir más allá. Pacientes que han quedado sin un pedazo, esa paciente quedó sin un pedazo de De intestino, por intestino. ejemplo. La que operamos, digamos, esta fue programada, esta fue de corredera y con todos los riesgos de complicarse. Entonces, esa es la idea de hacer estas asociaciones y estos diagnósticos tempranos. Entonces, porque has mencionado varias veces el endometrioma, que es, digamos, como que lo más común que uno puede pensar, el quiste de ovario de endometriosis, que es lo que le llamamos endometrioma, es una de las formas de presentarse la endometriosis. Así como que a grosso modo ella puede ser, porque, o sea, la endometriosis es medio tricky, o sea, ella puede verse claramente en un ultrasonido y el endometrioma se ve, pero ella también puede presentarse en lo que llama superficial, que es simplemente como la telita que recubre los Ujú. órganos que se llama peritoneo. Esa endometriosis es muy difícil de ver en un estudio, un Normal. ultrasonido básico. Y el hecho de que sea superficial no quiere decir que sea menos mala. Igual la paciente Menos puede dolorosa. sufrir, exacto, puede sufrir de dolor. Si bien no me va a obstruir un intestino, esa es la endometriosis profunda o incluso tapar un conducto de los que llevan la orina y generar daño renal. Y hasta allá podemos llegar con una Ujú. endometriosis profunda, que como digo es la otra forma de presentarse.
La endometriosis superficial también duele, también molesta. Y otro tema que es muy, digamos, común ver, es que cuando uno busca en Google o busca en ChatGPT endometriosis, uno de los síntomas o temas es la fertilidad. Porque así como afecta y obstruye órganos, también puede tapar las trompas del útero, que son las que nos ayudan al tema de la fecundación. Si ese endometrioma se rompe y no se puede salvar el ovario, pierdes el ovario, te afecta la reserva. Incluso el mismo endometrioma, por sus características, puede afectar la reserva ovárica. O sea, es algo que cuando una paciente, uno le hace este diagnóstico, tiene que acompañarla en su proceso antes, durante y después. Y también, yo te tengo que meter a una cirugía de endometriosis en donde ni Dios lo quiera, puedes perder tus ovarios. No es la idea en una paciente joven. Tú debes ir a una asesoría de fertilidad, saber que puedes tener la opción de conservar tus óvulos, tus huevitos, para prevenir. Y la estimulación de estos procesos de fertilidad que te tienen que a veces poner temas hormonales para estimular el crecimiento de los huevitos, no te va a empeorar la endometriosis, que ese es otro mito. No, les da miedo como que este tema de preservar o ir a la parte esta de in vitro y demás pensando que eso les va a empeorar la enfermedad y realmente no es así. Entonces, es un todo. Es un todo. Es un todo, ¿no? Y bueno, ¿tienes fecha de cirugía? Cuéntame. Sí. Por suerte me atendieron bastante bien. ¿Puede ser el nombre del hospital, verdad? Sí, claro. Claro. En el hospital Aquí nadie nos patrocina todavía. En el hospital Santo Tomás me atendieron bastante bien. Tuve la suerte de que me tocaron doctores que entendieron que el caso no era, bueno, tiene dolor. Tiene dolor y tiene, y ya viene de una cirugía, así que tenemos que atacar a esta muchacha rápido. Claro. Tengo fecha para el 4 de agosto y claramente yo sentí cuando me lo dieron en enero que era, ay, te voy a tener que esperar tanto tiempo, pero creo que la espera lo que me ha hecho es tratar de mentalizarme de que una segunda operación no va a ser para mal, como usted dice, ni tampoco va a ser algo traumático en mi vida, simplemente va a ser algo para mejorar nuevamente mi salud y ahora tener la experiencia de una cirugía en un hospital del estado. ¿Y ahorita estás con medicamentos? Sí, ahorita estoy nuevamente con Lucrin, que tengo entendido que es una medicina que no se puede por mucho tiempo. Sí, así es. Sin embargo, por la magnitud de lo que eran mis dolores y todo, decidieron ponérmela por segunda vez. Claro. Entonces tengo que esperar que pasen estos 3 meses para que los doctores vean si continúan nuevamente con otra dosis, que no es lo recomendable, o si van a intentar con otro medicamento de pastillas para ver si controla el sangrado y todo. Claro. ¿Y de estudios tienes algo pendiente? Solamente el mapeo. El mapeo. El mapeo. Importante esa palabrita. Porque hay un tema, y también cuando llegamos, o sea, cada vez estamos tratando de hacer más el diagnóstico o la sospecha clínica. O sea, si a nosotros, por lo menos los que estamos tratando de diagnosticar esto, pues más agudamente, a veces, no quiero decir que de más, pero a veces toca pensar, ya, bueno, si no era, no era, gracias a Dios. Pero la paciente que te llega con esta clínica, es importante. El mapeo, ¿qué es? Al final, pues el mapeo recomendable, pues es un ultrasonido como avanzado. O sea, a mí me puede llegar una paciente a mi consulta, yo le puedo hacer el ultrasonido, tener sospechas. Tengo, digamos, como un entrenamiento que no es, digamos, el que yo voy a decirle a esta paciente, con esto te opero. O sea, yo tengo el ojo como para sospecharlo. Asimismo, otros colegas. O sea, este estudio lo debe hacer una persona que sí se ha especializado en hacer este estudio. Porque, como bien dice la palabra, es un mapa de ver si hay nódulos, lo que mencionábamos de endometriosis profunda, si están afectando, qué nivel o qué tan grave está afectando otros órganos, porque asimismo haces un mapa de la cirugía que si necesitas hacer, porque ojo, de nuevo, no todas las pacientes necesitan cirugía, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, el mapeo en Panamá actualmente hay 2 personas realmente entrenadas para hacerlo. Pues obviamente siendo un examen especial a nivel privado es costoso, creo que el Santo Tomás no lo ofrece. No, solamente en la caja de seguro social. Exacto, el seguro social, la doctora que está ahí es excelente, también trabaja a nivel privado.
Obviamente las filas para hacerlo están larguísimas porque solamente hay una persona entrenada. Nos gustaría que el Estado siguiera entrenándonos o a más personas, pero bueno, ahí vamos, cada uno se va costeando su cosita, ¿no? Hay comercial para ver si alguien me escucha ahí. Entonces, nada, este apoyo es importante porque así uno toma la decisión. Y como decía, no toda la paciente necesita ir a cirugía. De hecho, cada vez estamos tratando de operar menos. Uno hace la sospecha clínica y uno puede empezar incluso un tratamiento. La idea, como bien dijiste anteriormente, es suprimir la menstruación y la gente, especialmente las mamás de niñas adolescentes, se me asustan. Dije, ¿y a dónde se va a ir esa menstruación? Y si ella no menstrua, se está intoxicando o no se está purificando, porque ese es un mito, que piensan que la menstruación desintoxica. Para eso está el hígado y los riñones. De ahí ese material que creció se bota al final si no te embarazas porque al final no cumplió su función. Entonces, los medicamentos lo único que hacen es que no se produzca ese material. O sea, al no producirse no hay nada que botar. ¿Y por qué no quiero que se produzca? Para que las otras lesiones que están donde no deben estar no crezcan, no sangren, no se inflamen y no duelan. Entonces, podemos hacer esa supresión en diferentes pasos. Se puede usar, por ejemplo, anticonceptivos de forma continua, evitando los descansos. Y eso también asusta a las pacientes. Y que, doctora, ¿y en qué momento yo dejo de tomar pastillas? ¿O cuándo me viene la regla? Porque hay gente que necesita ver la regla. Y realmente, pues al final lo que queremos es que no menstrues. Entonces, lo puedes hacer con anticonceptivos. Se puede hacer hasta el momento en que decidas tener bebé, si decides tener bebé, porque obviamente ahí sí necesitamos que tu ciclo menstrual regrese. No te va a afectar la fertilidad, al contrario, que la endometriosis progrese, sí te puede afectar tu fertilidad. Hay otros medicamentos, creo que fue el que usaste, el Dienogest, que es Endovel. Hay Endovel, Edisben, Visane, son los comerciales, ¿no? Pero el compuesto es Dienogest y es como el gold standard hasta el momento, o sea, el tratamiento hormonal de elección, iniciando pues con el tema o los anticonceptivos, y ya supresores así tan, digamos, más agresivos como el Lucrin y otros que están por ahí, no se recomiendan a largo plazo, a veces tienen efectos adversos, Sí. Entonces por eso es que son como que en casos ya terceras opciones, ¿no? Entonces, incluso después de una cirugía, la paciente amerita continuar con esto, porque por más que yo limpie todo eso, ahí la genética o la celulita que con el ojo, ni siquiera con la laparoscopía que lo hacemos o el robot podemos ver, si yo dejo a la paciente así como que a la buena, ella eso le puede recurrir, pueden volver a crecer lesiones, va a volver el dolor. Entonces, no debe haber una cirugía sin un tratamiento posterior. Exactamente. Entonces, y la parte de la alimentación. Esa parte es súper importante, suplementos. Cuéntanos, ¿estás tomando algo más? ¿Te recomendaron algo? Al inicio empecé, como le dije, bien, y yo me tomaba todo lo que me decían, y con el tiempo ya yo me fui puliendo en lo que yo sabía que necesitaba, que no. Por ejemplo, yo me sentía muy cansada, y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces mi mamá, eso puede ser hemoglobina. Entonces ya empezábamos a buscar qué era lo que había que comer, qué era lo que había que tomar para poder ir con eso. Y como siempre, los nutricionistas buscan primero la parte natural y después, y no solamente porque uno quiera, sino por recomendación de un doctor, ya se suplementan. Así es. De hecho, hay muchos suplementos, naturalmente hablando, que se ha visto que tienen un excelente efecto antiinflamatorio, antioxidante, que ayuda con este tema de los síntomas y la progresión de la enfermedad. La vitamina D, el omega 3, la cúrcuma, incluso los probióticos para ayudar y la fibra también. Todos estos suplementos. Obviamente la alimentación es clave. Dejar de consumir ciertos alimentos, agregar otros alimentos y suplementarse es súper importante y bueno, dentro de lo que se pueda manejar el dolor, que la idea al final es que la paciente le mejore sus síntomas. Entonces, la paciente que va a una cirugía, como digo, antes, en el tiempo de hace unos años atrás, y todavía uno escucha por ahí esa premisa errada de que para diagnosticar endometriosis yo tengo que operarte. Y eso no es así. Tengo que sospecharlo clínicamente. Si sospecho de endometriosis profunda, hacer el mapeo o incluso una resonancia, que también el radiólogo debe estar entrenado para reportar lesiones de endometriosis. Muchas veces se pasan por alto. Y yo opero a la paciente que le doy tratamiento y no mejora el dolor, que tiene un endometrioma grande que le está afectando
endometriosis profunda que puede comprometer, como dije, un intestino, los riñones, algo adicional. La paciente que está buscando, digamos, fertilidad y no ha logrado porque sospechamos que tenga algo de las adherencias. Y tú mencionaste una de las presentaciones que a veces uno no piensa, que es cuando afecta a los nervios. Y realmente sí, puede haber lesiones a nivel de los nervios que van a la pierna, te da como ciática, te da dolor. Y a veces ese es uno de los únicos síntomas que tiene la paciente y uno la manda al ortopeda, la manda a Sí. todos lados y no, como que no hace ese clic de adicionalmente lo que puede tener la paciente. Entonces, y lo otro importante es que si necesitamos una cirugía, no es en cualquier mano. Yo, como digo, pues yo soy ginecóloga, me gusta el tema de esta condición, me estoy entrenando lo más que puedo, pero yo no me siento ahorita en la capacidad de decirte, yo te opero, Ani, tranquila, no. Tenemos expertos en Panamá, son pocos, es verdad, son pocos. Tengo en la cabeza 2 y medio. Tengo la oportunidad de asistir a uno de ellos que realmente pues verlo operar es una cosa, a mí que me encanta pues verlo operar y la delicadeza que uno tiene que tener Sí. para preservar, como bien dices, todo está pegado, esto es una melcocha allá adentro en estos casos severos que realmente el que no tiene la experiencia puede hacer más daño de lo que puede hacer bien. Y lo otro de de eso no solamente estar en manos de un experto, haber hecho un buen diagnóstico, porque yo necesito tener un equipo. Si yo tengo la sospecha de que hay un intestino afectado, yo no voy a tocar el intestino, le va a tocar el coloproctólogo, el cirujano. Si tiene afectación de los riñones, tiene que haber un urólogo. O sea, es un equipo al final para poder lograr buenos resultados, ¿no? Entonces, nada, de verdad que es un proceso, es un proceso. Sí. Y cuéntanos ahorita, pues ya que lo has vivido, que ya estás a punto de tu próxima cirugía, esperemos que sea la última, ya de aquí a que si decides pues tener bebés y todo lo demás después, pues ahí vemos, ¿no? ¿Cómo vamos o cuál es el plan con la asociación? Cuéntanos. Bueno, la asociación, como ya le comenté, nació por petición de las chicas que están en este grupo de WhatsApp. Y a mí se me hizo muy fácil decir que sí porque podía desprenderme de hacer cosas para enfocarme en hacer una asociación que requiere mucho dinero, mucha mentalidad para hacer estatutos, nombres, estructura organizacional, todo ese tema. Y después de que las chicas dijeron, Ana Isabel, vamos, nosotras te apoyamos, hemos empezado a hacer actividades como rifas, hacemos de manera gratuita talleres todos los meses, todas las semanas. Hemos estado con piso pélvico, fue una chica de México que nos ayudó con el piso pélvico especializado en endometriosis, que en Panamá no existe la persona de piso pélvico especializada en endometriosis. Exacto. Ella conoció mi página y dijo, yo quiero ayudar. Y yo dije, bien. Hemos estado con psicólogos, con nutricionistas y las chicas han estado muy participativas en estos talleres porque, como mencionamos, es muy costoso. Y es como, Ana Isabel, gracias porque yo no sabía lo del piso pélvico. Ahora ya sé que puedo buscar ayuda y No, y todo. hacer los ejercicios, el yoga ayuda un montón, el pilates, o sea, el ejercicio es parte Sí. de todo esto, ¿no? Justo hablando de yoga, en abril nuestra actividad es de yoga. ¡Ay, qué Sí, chévere! es un yoga. Admíteme, panzona. Es un yoga que conocí a la chica en un café y yo le dije, lo siento, necesito decirte, y le expliqué todo y me dijo, por supuesto. Entonces, las personas que he conocido, así como usted, han dicho, claro que podemos ayudarte, me han bajado los precios en sus consultas. Por ejemplo, la chica del yoga no cobra lo que va a cobrar, pero dice, yo entiendo lo que me estás diciendo, así que quiero ser parte de las personas que ayuden a que la endometriosis se escuche. Ya suficiente, hay que sobrevivir teniendo endometriosis. Exacto. Como para yo ponerte una traba más, y más si me buscaste, si nos encontramos por algo de la vida. Claro. Y hemos tenido rifas, también ya hemos tenido mujeres que tienen sus negocios y que han dicho, no me interesa el recibito de deducción de impuestos, me interesa aportar para Claro. que metas los papeles y se cree la asociación para después, en un futuro, y espero que no sea muy lejano,
tener, como usted lo indicó, un centro especializado de endometriosis en Exacto. Panamá. Esto ayudaría no solamente a las mujeres, sino a que el Estado se descongestione en la parte de maternidad y ginecología, y cada vez que un doctor no especializado tenga la sospecha, la remita a ese centro Exacto. para que un especialista real diga si tienes, te quedas aquí, o esto no va por aquí, mejor vuelve. Claro. Y no tener que esperar como en muchos casos, primero 2 meses para una cita, luego 2 meses más para un ultrasonido si no tienes el dinero para ir a pagar un ultrasonido normal en una clínica. Exacto. Luego 2 meses más para que te lean ese diagnóstico que ya te hiciste. Luego 2 meses más para que con la leída vayas al ginecólogo que te lo remitió, para que él te diga, bueno, dos cosas, o te mando a otro especialista porque no me suena, o ya tienes que esperar, como fue en mi caso, 7 meses para una cirugía. Y creo que 7 meses, creo que fue algo bastante, porque los doctores se Sí. dieron cuenta de la gravedad en la que yo estaba, pero sí he tenido chicas que me han dicho, yo llevo 2 años esperando cirugía. Sí. Y tener como que visionar eso hacia un centro que descongestione todo, creo que sería ayuda para el Estado, para los ginecólogos, Sí, total. para las mujeres. Y siento que no es algo que no es tangible. Siento que sí se puede, siempre y cuando dejemos de tener la endometriosis como un tabú o normalizarlo. Sí. Me ha tocado ir a bastantes escuelas en las que he tocado la puerta, porque ya yo le comenté, yo vine de una escuela donde mi mamá me tenía que sacar todos los días, todos los meses, porque yo tenía dolor. Entonces he tocado bastantes puertas y me han dicho, prefiero que venga otra marca a que me enseñe a poner una toalla sanitaria, que es más comercial, más bonito, más a que me hables de esto. Hubo la primera escuela que me dijo sí, me quedé sorprendida porque la chica, es que a mí me duele, y la enfermera de la escuela decía, ella en efecto todos los meses viene con estos mismos síntomas, le he dicho en varias ocasiones, y las niñas me escribían después, obligué a mi mamá a que me llevara a un ginecólogo. Claro. En efecto, el ginecólogo las remitió, no, es que está pasando esto, esto. También está el concepto de, lastimosamente está ese concepto de que la lleva un ginecólogo solamente es para, porque va a tener Eso es relaciones. horrible, eso lo he tocado en otros episodios acá, o sea, las niñas deben tener una primera visita, aunque, o sea, nada, entre los 12, 13, 15 años, aunque, porque hay que explicarles qué es lo que no es normal, o sea, yo no la estoy llevando al ginecólogo porque ya va a tener relaciones y le voy a hablar de anticonceptivos para que vaya a portarse mal, no, es porque hay cosas que no son normales, hasta hablando de una infección porque se metió en una piscina y no sé, Exacto. o sea, eso hay que explicárselo, o sea, ese tabú para un montón de cosas, y más como esta, yo siempre pongo el ejemplo de mi sobrina, que casualmente, o sea, mi prima, que es unos par de años mayor que yo me acuerdo cuando ella en la escuela, ya en secundaria, yo todavía estaba en primaria, pero siempre somos muy unidas, yo me quedaba en su casa y ella habían días que no se podía parar de la cama y se revolcaba, de mi tía, que es así medio nazi, tómate y te vas para la escuela, te vas para la escuela, te vas para la escuela. Obviamente, años después, tiene a mi sobrina. Ya ahora mi sobrina pues tenía 15 años cuando la tuvimos que operar de endometriosis. Casualmente pues el doctor Hugo, que es el que digo que lo asisto y es quien, si yo tengo una paciente que tengo que operar, yo lo llamo a él como experto para que la podamos operar. Bueno, yo estaba todavía formándome y en efecto mi sobrina tenía endometriosis. Y esto tiene un componente genético. Entonces, echando para atrás, mi pobre prima en esos tiempos, en la escuela ella es una cuadrosa y quiere faltar a la escuela y Exacto. quiere no ir al examen, y mi sobrina lo tiene. O sea, es un tema que esa es la importancia de esto que estamos haciendo. Justo hay una niña, bueno, dos chicas, una ya salió el año pasado de sexto año y la otra empezó este año, pero el año pasado ella tuvo que faltar, si no mal recuerdo, un trimestre entero casi, porque estaba que no podía, y la operaron en ese primer trimestre. La escuela, gracias a Dios, fue bastante comprensible, y la ayudaron, la pusieron al día, pero luego ves otra parte de otra persona
que dice, no, es que en el trabajo ya me pusieron amonestación, ya, y ahí, cuando tuve este choque con esta muchacha de que es que mi jefa, mujer, me está amenazando porque ya he faltado 2 veces, tengo mi incapacidad, yo le dije, espérate, existe una ley y ahí Eso te iba a decir, la ley, claro. empecé yo a explicarles a las chicas. Existe una ley que va de la mano con otra ley. Por esto, esto y esto, ustedes necesitan hacer esto. Ese video está en mi Instagram. Tiene muy buenas visualizaciones porque es muy importante. Claro. De esas, varias me han escrito, busqué mi certificación en la dirección médica de mi hospital, me la dieron, se la llevé a recursos humanos y ya no me han vuelto a molestar. Exacto. Es que es una condición crónica, Es o sea, es una- algo que tienen que comprender que afecta la vida, la calidad de vida de la paciente. No es porque uno quiera faltar al trabajo. Y Exactamente. existe una ley. Existe una ley, pueden ver el video entonces en el Instagram de Ani. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Usualmente me han pedido la certificación de que yo hice un diagnóstico Ujú. para que la paciente, no es que tiene que dejar de trabajar, porque esa es la otra. En teoría tú Exacto. debes tratar de mantenerte lo más activa y por tu salud mental, hacer ejercicio, o sea, todas estas partes, meditación, de todo lo que te ayude. Pero hay que saber que va a poder llegar un punto del mes o de que algo te duela o de que tengan que operarte o algo que tú necesitas esa comprensión y no es que estás faltando porque quieres faltar. Y parte de lo que busco yo con la asociación es llenar esos vacíos legales que en algún momento no se pudieron llenar por la urgencia de hacer esta ley de endometriosis, porque esta ley no contempla colegios. Esta ley solamente contempla el ámbito laboral, Claro. pero la endometriosis no es desde los 18 años que empiezas a trabajar. Exactamente. Sí, lo que mencionamos, o sea, las niñas pueden ser, mi sobrina la operaron a los 15, o sea, esto puede ser tan temprano desde los primeros años después del Exacto. desarrollo. Así que bueno, yo creo que hemos hecho bastante docencia desde médica a paciente legal también, así que yo creo que este podcast se va con mucha información. Realmente pues gracias por compartir tu experiencia. Ha sido difícil, pero el hecho que la compartas, como bien has dicho, va a ayudar a muchas pacientes, a muchas personas que lo callan, que no son comprendidas, a muchos colegas de repente a sospechar, a referir. No tengamos miedo de referir, o sea, uno no puede ser experto en todo, y hay que, pues, por el bien de nuestras pacientes, apoyarse ahí, pues, a las instituciones que nos sigan apoyando para los entrenamientos, a los que nos gusta esto, porque no solamente es porque uno, digamos, yo lo veo a mis pacientes en mi consulta privada, no, a mí me encantaría poder colaborar también con las pacientes a nivel institucional, y se necesita, porque un solo médico que opere este tipo de patologías a nivel institucional es demasiado. Es demasiado. Yo converso con el doctor y él tiene cirugías a 2 años también, y no porque él quiera, sino que nada más es él. Entonces, es algo que pues esperemos que esta visualización de la asociación y todas estas campañas nos ayuden a mejorar y soñar con un centro integral de endometriosis. Que así sea. Así que, Ani, muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues saben, nos lo dejan en los comentarios y celebremos este 14 de marzo el Día Mundial de la Endometriosis para que pues más pacientes puedan ser diagnosticadas y tratadas a tiempo. Gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Cuéntamelo Todo.